Un sacrificio vivo, por Mark Hemmons. Santifíquense pues y sean santos, porque yo, el Señor, soy su Dios. Levítico 27. Capítulo 1. Un encuentro con Jesús. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. ¿Qué sucede cuando la gente conoce a Jesús? Saulo se encuentra con Jesús. Saulo era un fanático asesino que iba de casa en casa arrestando a los cristianos. Hechos 9 del 1 al 18. Hechos 9:1 dice que su mera respiración estaba llena de odio y asesinato hacia los cristianos. Era tan celoso en su odio contra la iglesia que fue al sumo sacerdote pidiendo autoridad para perseguir a los cristianos en Damasco. Iba a buscarlos, arrestarlos, atarlos y traerlos a Jerusalén. Pero en el camino a Damasco tuvo un encuentro de poder con Jesucristo. Estaba literalmente cegado por una gran luz del cielo que resplandecía a su alrededor. Jesús le habló en voz alta: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero Saulo no reconoció la voz del Señor y dijo: ¿Quién eres, Señor? Jesús respondió: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se necesitó de un encuentro con el Señor viviente para cambiar a este hombre, lleno de odio y empeño en asesinar, y ser transformado en un siervo amoroso de Jesucristo. Un encuentro con Jesucristo puede suavizar incluso el corazón más duro. Cuando Mark estaba de visita en Kalimantan, Indonesia, una dama estaba burlándose y blasfemando contra el Señor y su obra. Pero cuando entró a la sala de la casa donde Mark estaba hospedado, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en su corazón. Jesús suavizó a esta mujer endurecida y salvó su alma. ¿Cómo un encuentro con Jesucristo puede cambiar el corazón de una persona? En otro servicio en Indonesia, un hombre pasó al frente de la iglesia, se arrodilló arrepentido y lloró en el suelo. Había asesinado y decapitado a 100 personas en enfrentamientos étnicos. Al igual que Saulo, la vida de este hombre cambió a través de un encuentro con Jesús. Lo que la iglesia y los perdidos de hoy necesitan es encontrarse con Jesús. Los pescadores conocen a Jesús. Hay numerosos ejemplos de personas que cuando conocieron a Jesús lo dejaron todo y lo siguieron. Jesús había estado enseñando a las multitudes que estaban junto al lago de Genesaret. Cuando terminó de enseñar, habló a los pescadores, a Simón y a sus amigos, diciéndoles que sacaran sus redes. Los pescadores experimentados habían trabajado toda la noche sin haber pescado nada. Obedecieron la palabra de Jesús y remaron hacia aguas profundas y arrojaron sus redes. La captura de pescado fue tan grande que los botes comenzaron a hundirse y las redes se rompían. Simón Pedro le dijo a Jesús: Apártate de mí, porque soy un hombre pecador, oh Señor. Cuando verdaderamente tengamos un encuentro con Jesús, experimentaremos su santidad, confesaremos nuestros pecados y viviremos en el temor de Dios. Luego, cuando Pedro y sus compañeros de pesca llegaron a tierra, dejaron su enorme pesca e inmediatamente siguieron a Jesús. Ellos podrían haber inventado excusas de que no podían dejar el pescado en el sol, que tenían que limpiarlos y venderlos en el mercado. Pero en lugar de eso, inmediatamente dejaron todo por Jesús. Cuando realmente experimentemos a Jesús,
y nos entreguemos a Él. Dejaremos atrás nuestras excusas y le seguiremos y le obedeceremos. Aconteció que, mientras las multitudes se agolpaban sobre Él y escuchaban la palabra de Dios, Jesús estaba de pie junto al lago de Genesaret y vio 2 barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían salido de ellas y estaban lavando sus redes. Al entrar él en una de las barcas, la cual pertenecía a Simón, pidió a éste que la apartara de tierra un poco. Luego se sentó y enseñaba a las multitudes desde la barca. Cuando acabó de hablarles, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echen sus redes para pescar». Simón le respondió y dijo: «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando duro y no hemos pescado nada, pero por tu palabra echaré la red». Cuando lo hicieron, atraparon una gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarles. Ellos vinieron y llenaron ambas barcas de manera que se hundían, y Simón Pedro, al verlo, cayó de rodillas ante Jesús exclamando: «Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador». Por la pesca que había logrado, el temor se apoderó de Pedro y de todos los que estaban con él, y de igual manera de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Entonces Jesús dijo a Simón: «No temas, de aquí en adelante estarás pescando hombres». Después de sacar las barcas a tierra, lo dejaron todo y lo siguieron. Lucas 5, del 1 al 11. Zaqueo se encuentra con Jesús. Zaqueo se subió a un árbol porque quería ver a Jesús. Lucas 19, del 9 al 10. Jesús vio cómo este hombre estaba tan ansioso de verlo. Al pasar, Jesús miró hacia arriba y dijo: «Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me quede en tu casa». Qué feliz estaba Zaqueo de que Jesús viniera a su casa. Entonces él se apresuró a bajar y lo recibió con alegría. La persona de Jesús tuvo un impacto poderoso que cambió la vida de este rico principal recaudador de impuestos. Zaqueo se puso de pie ante todos los que estaban en su casa y declaró: «He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús le dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido». Jesús vendrá a nosotros. Jesús le dijo a sus discípulos que iría a ver a su Padre al cielo. Jesús los dejó físicamente, pero prometió volver a ellos por medio de su Espíritu Santo. Oyeron que yo les dije: «Voy y vuelvo a ustedes». Si me amaran, se gozarían de que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Juan 14:28. Jesús hizo muchas promesas, como que siempre estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Prometió que se manifestaría Él mismo a nosotros, que si 2 o 3 se reunieran en su nombre, Él estaría en medio de ellos. Nos prometió que enviaría el Espíritu Santo para ser nuestro ayudador. Dijo que Él y el Padre hacen su hogar con nosotros. Prometió que se manifestaría Él mismo a nosotros. Porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
Mateo 18:20. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Juan 14, 16 al 18. El que tiene mis mandamientos y los guarda, él es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Juan 14, 21. Respondiendo Jesús, le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Juan 14, 23. Jesús quiere entrar en su iglesia. No quiere que hagamos la iglesia como una especie de ritual o religión. Quiere venir y manifestar su gloria entre nosotros para salvar al perdido, sanar al enfermo y liberar al endemoniado. Él quiere hablar proféticamente y animar a sus hijos. Él quiere tener un compañerismo amoroso con nosotros. En una ocasión, Mark se encontraba predicando en una pequeña iglesia rural en Victoria, Australia. Preguntó al ministro anglicano que si los que necesitaban oración podían ser ministrados. El ministro dijo que no. Mark tuvo una visión de Jesús, parado afuera del edificio, llorando. El ministro había elegido su ritual, su doctrina y aquello con lo que él se sentía cómodo en lugar de Jesús. La iglesia necesita dejarse llevar y permitir que Jesús se salga con la suya. No es sobre nuestro programa y lo que nos parece bien, ni se trata de agradar a la gente o cuántas personas tenemos en nuestra iglesia, cómo o cuánto dinero hay en el banco, qué tipo de automóvil conduce el pastor o cómo son los edificios de nuestra iglesia. Es todo acerca de Jesús. La iglesia se consume tanto con el estatus social y la institución religiosa que simplemente nos olvidamos de invitar a Jesús. No le pedimos que dirija nuestras reuniones. Por eso la gente que va a la iglesia, desafortunadamente y frecuentemente, no tienen un encuentro vivo con Jesucristo. Jesús experimentó este mismo problema con la iglesia tibia de Laodicea. Los reprendió diciendo: ¿por qué tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa? Y no conoces que tú eres un desventurado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Apocalipsis 3:17. Jesús todavía está esperando que su iglesia le abra la puerta y lo deje entrar. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20.
buscando continuamente la presencia de Dios. Debemos buscar al Señor continuamente. Nuestro corazón siempre debería estar buscando hacia el cielo. De esta manera podemos orar sin cesar, no solo cuando vamos a una reunión de oración o cuando tenemos nuestro tiempo de oración personal, sino que nuestro corazón siempre debe estar en comunión con el Espíritu Santo. Debemos estar siempre buscando al Señor. Busquen al Señor y su poder. Busquen continuamente su rostro. Primera de Crónicas 16:11. ¿Cómo podemos tener un encuentro con Jesús? Jesús quiere manifestarse en nuestras vidas. Él quiere visitarnos, pero también debemos buscarlo. Es una cosa de dos vías. Nosotros debemos hacer nuestra parte. Jesús quiere revelarse a todos nosotros. Hay quienes piensan que tienen que ser un gigante espiritual para conocer a Jesús. Él nos ama a todos y quiere tener una relación con cada uno de nosotros. Las Escrituras nos muestran qué debemos hacer para tener un encuentro con Jesús. Sé lleno con el profundo amor de Jesús y amor por otros. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en el amor permanece en Dios, y Dios permanece en él. Primera de Juan 4:16. Cree en su promesa de que Él manifestará su presencia entre nosotros. Camina por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Búscalo sinceramente con todo tu corazón, pero cuando desde allí busques al Señor tu Dios, lo hallarás. Y si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 4:29. Arrepiéntete de todo tu pecado y apártate de él por completo. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, de modo que de la presencia del Señor vengan tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Sé totalmente obediente al Señor y a la dirección del Espíritu Santo. Y sucederá que si escuchas diligentemente la voz del Señor tu Dios, procurando poner por obra todos sus mandamientos que yo te mando hoy, también el Señor tu Dios te enaltecerá sobre todas las naciones de la tierra, cuando obedezcas la voz del Señor tu Dios. Vendrá sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Deuteronomio 28 del 1 al 2. Desea fervientemente los dones espirituales y particularmente la profecía. Los dones del Espíritu Santo liberan la presencia de Cristo. Sigan el amor y anhelen los dones espirituales, sobre todo que profeticen. Primera de Corintios 14:1. Sigue a Jesús sin reservas. Y llamó así a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8, 34 y 35. Llénate del sentido de asombro, reverencia y adoración a Dios. Deja que la palabra de Dios more en tu corazón.
la palabra de Cristo habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose los unos a los otros en toda sabiduría con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con gracia a Dios en su corazón. Colosenses 3:16. En la presencia de Jesús hay vida abundante. Escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Hay agua viva para saciar el alma sedienta. Pero el último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, ríos de agua viva correrán de su interior. Esto dijo acerca del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues todavía no había sido dado el Espíritu porque Jesús aún no había sido glorificado. Juan 7:37 al 39. Hay descanso para nuestras almas. Vengan a mí, todos los que están fatigados y cargados, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:28 al 30. El Señor le dijo: Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Éxodo 33:14. Hay sanidad y liberación. Jesús recorría toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama corrió por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían males, los que padecían diversas enfermedades y dolores, los endemoniados, los lunáticos y los paralíticos, y él los sanó. Mateo 4:23 al 24. Hay paz. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos se reunían por miedo a los judíos, Jesús entró y se puso en medio de ellos y les dijo: Paz a ustedes. Juan 20:19. Y la paz de Cristo gobierne en su corazón, pues a ella fueron llamados en un solo cuerpo. Y sean agradecidos. Colosenses 3:15. Hay abrigo y refugio. Por esto están delante del trono de Dios y le rinden culto de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Apocalipsis 7:15. Hay plenitud de gozo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. Porque tú eres mi socorro. Bajo las sombras de tus alas cantaré gozoso. Salmo 63:7. Entonces los humildes volverán a alegrarse en el Señor, y los más necesitados de los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. Isaías 29:19. Hay acción de gracias y cantos de alabanza. Acerquémonos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. Salmo 95:2. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante su presencia con regocijo. Salmo 102.
la palabra profética surge. Entonces de su presencia fue enviada la mano que grabó esta escritura. La escritura que grabó dice: Mene, Mene, Tekel Uparsin. Y esta es la interpretación del asunto. Mene, Dios ha contado tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Parsin, tu reino ha sido dividido y será dado a los medos y a los persas. Daniel 5 del 24 al 28. Hay convicción de pecado y temor de Dios. Cuando oyeron la voz del Señor Dios, que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás tú? Él respondió: Oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Génesis 3, del 8 al 10. Capítulo 2. La búsqueda de Dios. Una forma de vida. En el Nuevo Testamento tenemos numerosos ejemplos de personas que buscaron a Jesús. Están los amigos del paralítico que bajaron a su amigo a través del techo de la casa porque no había otra manera de llegar a Jesús. Está la mujer con el flujo de sangre que presionaba a través de la multitud para tocar el borde de su manto. Hubo multitudes que fueron sin comida al desierto estéril para escuchar a Jesús. Ahí estaba Zaqueo, quien subió a un árbol para que pudiera ver a Jesús al pasar. Buscar al Señor no es solo una experiencia única. Tal vez cuando tenemos una crisis, buscarlo es una forma de vida. No es solo un deseo continuo por el Señor, sino honrarlo por medio de una vida obediente. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién permanecerá en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a la vanidad, ni ha jurado con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia del Dios de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Salmo 24, del 3 al 6. Creer y obedecer su palabra. Cuando buscamos a Dios, debemos obedecerlo con fe. La fe significa que no solo creemos que Dios existe, sino que también lo que Él dice es verdad. Dios da instrucciones acerca de buscarlo en la Biblia, así que, para venir a Dios con fe, debemos escudriñar las Escrituras para ver lo que dice el Señor. Algunas buenas preguntas que hacer son: ¿qué dice Dios acerca de cómo buscarlo? ¿Habrá cosas que estoy haciendo que sean una barrera en mi búsqueda por Dios? Muchos creen que Dios existe y responden a la oración, pero no creen que Dios realmente va a hacer lo que dice que hará. Si lo creyeran, no solo leerían la Biblia, sino que aplicarían lo que dice a sus vidas. Tenemos ese ejemplo con Israel en la época de Isaías. Pensaban que estaban haciendo un buen trabajo en la búsqueda de Dios, pero cuando Dios no respondió a sus oraciones, lo culparon. Si hubieran leído sus escrituras, habrían averiguado lo que Dios realmente quería. Pero ellos me consultan cada día y les agrada saber mis caminos, como si fueran gente que hubiera obrado con justicia y que no hubieran dejado el juicio de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen: ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? ¿Por qué afligimos nuestras almas y no te diste por aludido? He aquí que el día de su ayuno logran su deseo y explotan a todos sus trabajadores. Isaías 58,
2 y 3. Piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Santiago 4, 3 y 4. Se necesita fe para obedecer a Dios. Deben creer que Dios verdaderamente va a cumplir lo que dice y que la obediencia hará una verdadera diferencia. Por ejemplo, vemos al rey Josías. Ordenó que se restaurara el templo de Jerusalén. Cuando las reparaciones se hicieron, Hilquías, el sacerdote, encontró el libro perdido de la ley. Al escuchar lo que Dios quería en el libro de la ley, el rey Josías se rasgó la ropa y buscó al Señor. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey diciendo: el sacerdote Hilquías me ha dado un libro, y Safán lo leyó en presencia del rey. Y sucedió que cuando el rey escuchó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras. Vayan y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, respecto a las palabras del libro que ha sido hallado, porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no han obedecido los mandamientos de este libro de hacer conforme a todo lo que ha sido escrito acerca de nosotros. Segunda de Reyes 22, 10, 11 y 13. Del rey Josías aprendemos que, a menos que creamos y obedezcamos su palabra, no podemos complacer a Dios en nuestra búsqueda de Él. Ven con humildad y arrepentimiento. Dios viene rápidamente a nosotros cuando nos humillamos y nos arrepentimos. Este es el principio más básico al tocar el corazón de Dios. Jesús dio el ejemplo de un hombre orgulloso y religioso que oraba públicamente y un pecador que se humillaba a sí mismo. Uno se jactaba de lo maravilloso que era. El otro, golpeando su pecho, decía: Dios tenga misericordia de mí, que soy pecador. Jesús dijo que el pecador no solo había sido justificado, sino que también había sido exaltado o promovido. Jesús dijo que los orgullosos serían humillados por Dios. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Pero el publicano, de pie a cierta distancia, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí que soy pecador. Les digo que éste descendió a casa justificado en lugar del primero, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, del 10 al 14. Recordemos que la forma en que tenemos acceso a la presencia de Dios es a través de la sangre de Jesús. La sangre nos recuerda que no es a través de nuestra propia bondad que entramos en su gloria. La sangre de Jesús fue derramada para limpiarnos de los pecados de iniquidad. Dios mora con los humildes que entran por su sangre. Si se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, si oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14.
porque así lo ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y en la santidad, pero estoy con el de espíritu contrito y humillado, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los oprimidos. Isaías 57:15. Misericordia, justicia e integridad. La forma en que tratamos a los demás hace mucha diferencia en la forma en que Dios nos responde. Aquí hay algunos ejemplos específicos. Debemos perdonar a los demás desde el corazón, o Dios no nos perdonará. Los esposos deben tratar a sus esposas con consideración y honor, o Dios no escuchará sus oraciones. Debemos tratar con misericordia y justicia a los pobres y los oprimidos, o Dios ignorará nuestra oración y ayuno. Caminar en el perdón, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, su Padre Celestial también les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Mateo 6, 14 y 15. Esposos, traten a sus esposas con honor y respeto. Ustedes, maridos, de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Primera de Pedro 3:7. Trata con misericordia a los necesitados, pero el que tiene bienes de este mundo y ve que su hermano padece necesidad y le cierra su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Primera de Juan 3:17. ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? ¿No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar? ¿No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne? Entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te escuchará. Clamarás y Él dirá: aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el acusar con el dedo y el hablar vileza, si tu alma provee para el hambriento y sacias al alma humillada, tu luz irradiará en las tinieblas y tu obscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre y saciará tu alma en medio de los sequedales. Él fortalecerá tus huesos y serás como un jardín de regadío y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Los tuyos reconstruirán las ruinas antiguas. Levantarás los cimientos que estaban destruidos de generación en generación y serás llamado reparador de brechas y restaurador de sendas para habitar. Isaías 58, del 6 al 12. Sed totalmente entregados a Dios. No peros y excusas con Dios. Cuanto más cedamos y nos entreguemos a Dios, más refrescante será su presencia en nuestra alma. Debemos ser totalmente obedientes al Señor y a su dirección en nuestra vida. No le digamos al Señor que lo estamos buscando mientras caminamos en rebelión contra su propósito y dirección en nuestra vida. Si amamos al Señor, le obedeceremos. No contristemos al Espíritu de Dios con desobediencia
si queremos compartir con Él. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4, 30 al 32. Mantengan el cuchillo afilado. Nuestra vida espiritual es como un cuchillo que puede estar desafilado o afilado. Si el cuchillo de cocina se afila regularmente, será afilado y útil para la tarea, pero si continuamente lo usamos sin pasar el tiempo para afilarlo, sabemos que se volverá desafilado e inútil. Entonces, ¿cómo evitar que nuestra vida espiritual se vuelva desafilada? Una clave muy importante es practicar las disciplinas espirituales. Las disciplinas incluyen apartar el tiempo todos los días para orar y leer la palabra, comprometerse a orar con los demás, ayunar regularmente, ayudar a los pobres y tender la mano a los demás con el Evangelio. John y Charles Wesley, que fundaron el movimiento metodista, querían que todos sus ministros oraran al menos 2 horas al día y ayunaran 2 veces por semana, los martes y jueves hasta las 4 de la tarde. Charles Finney dijo que cada iglesia debería de tener de vez en cuando reuniones prolongadas, que eran tiempos extendidos para buscar a Dios y ser construidas en la palabra. Si tomas el cuchillo de cocina y lo frotas continuamente sobre el concreto, sabes lo que pasará. Todos sabemos que hay cosas en nuestra vida que desafían nuestra vida espiritual, cosas como codicia, mentira, ira, manipulación, preocupación, ansiedad, miedo, argumentos, tensión, resentimiento, lujuria, celos, disputas, observación impía de la televisión o internet o novelas, pereza espiritual y cualquier implicación en lo oculto. Pero cuando nuestra vida espiritual se agudiza continuamente, conocemos el gozo de caminar en armonía con Dios y los demás, el gozo de la pureza. Escuchamos claramente la voz de Dios, conocemos su sabiduría, paz, propósito y destino en nuestra vida. Experimentamos una vida de fe y fortaleza interior, el favor de Dios y la bendición sobre nosotros, y hay una liberación del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Persiste y persevera en tu búsqueda de Dios. Sé fuerte y de buen valor en tu búsqueda de Dios. Buscarlo requiere carácter, perseverancia y persistencia. Una de las razones por las que Dios quiere que lo busquemos es que al hacerlo llegaremos a parecernos a Él. Pero cuando desde allí busques al Señor tu Dios, lo hallarás si lo buscas con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 4:29. Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta que rayaba el alba. Como vio que no podía con Jacob, le tocó en el encaje de la cadera, y el encaje de la cadera se le dislocó mientras luchaba con él. Entonces el hombre le dijo: «Déjame ir, porque ya raya el alba». Y le respondió: «No te dejaré si no me bendices». Él le dijo: «¿Cuál es tu nombre?». Y él respondió: «Jacob». Él le dijo: «No se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has contendido con Dios y con los hombres y has prevalecido». Entonces Jacob le preguntó diciendo: «Dime por favor tu nombre». Y él respondió: «¿Por qué preguntas por mi nombre?». Y le bendijo allí. Jacob llamó el nombre de aquel lugar Peniel, diciendo: «Porque vi a Dios
cara a cara y salí con vida. Génesis 32 del 24 al 30. Anhélale y deséalo por encima de todo. De noche, sobre mi cama buscaba al que ama mi alma. Lo busqué, pero no lo hallé. Pensé, me levantaré e iré por la ciudad, por las calles y las plazas buscando al que ama mi alma. Lo busqué, pero no lo hallé. Me encontré con los guardias que rodean la ciudad y les pregunté, ¿han visto al que ama mi alma? Cantares 3, del 1 al 3. Haz espacio para su gloria. Hay una guerra continua entre la carne y el espíritu. Si queremos caminar y movernos en el espíritu, entonces debemos lidiar con la basura impía en nuestras vidas. Si queremos que la gloria de Dios llene nuestras vidas, entonces debemos hacer espacio para la gloria de Dios. En Isaías 6 leemos cómo Isaías vio el borde de las vestiduras del Señor llenando el templo de Dios. En el templo de Dios no hay basura apilada en el piso del templo. El borde de su túnica llena el suelo. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de sus vestiduras llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. El uno proclamaba al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Los umbrales de las puertas se estremecieron con la voz del que proclamaba, y el templo se llenó de humo. Isaías 6 del 1 al 4. Somos el templo de Dios en la tierra, una sombra del templo celestial. Si queremos la gloria de Dios, entonces debemos limpiar el templo y quitar la basura en nuestra vida. Entonces conoceremos y entenderemos verdaderamente qué es el ser lleno del Espíritu Santo, y no solo parcialmente. Buscar a Dios implica un cambio personal. Abre tus ojos espirituales para contemplarlo. Dios muy a menudo se revela a nosotros en visiones. Las visiones son las imágenes que Dios nos da en nuestro corazón. Esto es una parte importante de los dones del Espíritu Santo. A menudo la profecía, la palabra de conocimiento y el discernimiento de los espíritus y la sanidad se imparten a través de visiones. Al buscar al Señor, necesitamos los ojos de nuestro corazón abiertos para verlo. Cierra los ojos físicos y luego abre tus ojos espirituales. Pídele al Señor que te permita verlo y adorarle. No ceso de dar gracias por ustedes, recordándoles en mis oraciones. Pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el pleno conocimiento de Él, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza. Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales, por encima de todo principado, autoridad, poder, señorío y todo nombre que sea nombrado, no solo en esta edad, sino también en la venidera. Aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y lo puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel
que todo lo llena en todo. Efesios 1, del 16 al 23. En Él vivo y me muevo. Buscar a Dios no se limita a nuestros tiempos de oración o el tener experiencias especiales con Él. Se trata de toda una vida caminando con Él y en Él. Caminar en el Espíritu y ser guiados por Él continuamente. De parte de Él, todo el cuerpo, bien concertado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Para que busquen a Dios si de alguna manera aún a tientas palparan y le hallaran. Aunque, a la verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Como también han dicho algunos de sus poetas, porque también somos linaje de Él. Hechos 17, 27 y 28. El Señor quiere que permanezcamos en Él y Él en nosotros, para que podamos conocer la intimidad, el gozo, el amor y la grandeza superior de su presencia en nuestra vida. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, pero separados de mí nada pueden hacer. Juan 15, 4 y 5. Capítulo 3. Buscando a Jesús. Anhelando ver a Jesús. La gente en la época de Jesús estaba tan interesada en ver a Jesús. Estaban los enfermos y moribundos que buscaban su toque. Había quienes tenían hambre de su enseñanza y venían de kilómetros alrededor para escucharlo. Luego estaban sus discípulos cercanos que lo amaban mucho. Cuando él entró otra vez a Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en casa. Muchos acudieron a él, de manera que ya no cabían ni ante la puerta, y él les hablaba la palabra. Marcos 2, 1 y 2. Jesús se acercó con sus discípulos al mar, y lo siguió una gran multitud de gente procedente de Galilea, de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado de Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Una gran multitud vino a él, porque habían oído de las grandes cosas que hacía. Y Jesús les dijo a sus discípulos que siempre tuvieran lista una barca a causa del gentío para que no lo apretujaran, porque había sanado a muchos, de modo que le caían encima todos cuantos tenían plagas para tocarlo, y los espíritus inmundos siempre que lo veían se postraban delante de él y gritaban diciendo: «Tú eres el Hijo de Dios». Marcos 3, 7 al 11. Los dos ciegos en la carretera, cuando oyeron que Jesús pasaba por ahí, gritaron en alta voz: «Ten piedad de nosotros, Hijo de David». Después de que Jesús los sanó, dice que los siguieron. Necesitamos su toque curativo en nuestras vidas. También necesitamos su presencia perdurable, que solo sucede cuando lo seguimos. Y he aquí, dos ciegos estaban sentados junto al camino, y cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaron aún más fuerte diciendo: «Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros». Jesús se detuvo, los llamó y les dijo: «¿Qué quieren que les haga?».
le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, conmovido dentro de sí, les tocó los ojos, y de inmediato recobraron la vista y lo siguieron. Mateo 20, 30 al 34. Sus discípulos anhelaban estar con Jesús, porque lo amaban. Cuando Jesús les dijo que los iba a dejar, se llenaron de dolor. Entonces les dijo: no se turbe el corazón de ustedes. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si voy y les preparo lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Juan 14, 1 al 3. Después de la crucifixión, María Magdalena y la otra María fueron a la tumba. De repente se les apareció un ángel. Les dijo que Jesús iba delante de ellos a Galilea, donde los encontraría. Una vez más, vemos a los discípulos con un gran amor por Jesús y su deseo de estar con Él. Cuando oyeron las palabras del ángel de que verían a Jesús, corrieron a decírselo a los demás. Mientras las mujeres corrían, Jesús se les apareció repentinamente. En respuesta, las mujeres abrazaron sus pies y lo adoraron. Esta actitud no era una actitud casual, sino una actitud que mostraba un profundo deseo de estar con Él. Deberíamos ser como ellos, que corramos para estar con Él, abrazar sus pies y adorarlo verdaderamente. Después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro, y he aquí, hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron por miedo de él y se quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no teman, porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto. Vayan deprisa y digan a sus discípulos que ha resucitado de entre los muertos. He aquí, va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán. He aquí, se los he dicho. Entonces ellas salieron a toda prisa del sepulcro con temor y gran gozo, y corrieron a dar las nuevas a sus discípulos. Y he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: les saludo. Y acercándose ellas, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no teman, vayan, den las noticias a mis hermanos, para que vayan a Galilea, allí me verán. Mateo 28, del 1 al 10. Necesitamos descubrir una vez más ese profundo amor por Jesús, tener hambre de sus palabras y sed de su gran presencia, promesas a los que buscan el Señor. Hay promesas maravillosas para todos los que buscan al Señor. El Señor será encontrado de aquellos que lo busquen diligentemente con todo su corazón. Yo amo a los que me aman y me hallan los que con diligencia me buscan. Proverbios 8:17. Porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. Entonces me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo les escucharé. Me buscarán y me hallarán, porque me buscarán con todo su corazón. Me dejaré hallar de ustedes, dice el Señor,
y los restauraré de su cautividad. Los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los he expulsado, dice el Señor, y los haré volver al lugar de donde hice que los llevaran cautivos. Jeremías 29, 11 al 14. El Señor nos recompensará cuando lo busquemos diligentemente. Nunca pienses que estás orando o buscando a Dios en vano. Si derramas tu corazón hacia Él, Él promete recompensarte. Confía en Él. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. El Señor promete manifestarse a aquellos que lo aman y le obedecen. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Juan 14:21. Él anhela manifestar su maravillosa presencia al mundo. Está esperando a que los pecadores se vuelvan hacia Él para mostrarles su grandeza. Yo me dejé buscar por los que no preguntaban por mí. Me dejé hallar por los que no me buscaban. A una nación que no invocaba mi nombre dije, aquí estoy, aquí estoy. Todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde que anda por un camino que no es bueno, tras sus propios pensamientos. Isaías 65, del 1 al 2. Capítulo 4. Visiones de la cruz. He sido crucificado con Cristo. Un día, cuando era joven, estaba acostado en mi cama. En el espíritu vi una gran cruz de madera bajando del cielo. La cruz bajó encima de mi cuerpo. Oí el golpeteo de un martillo y cómo los clavos eran clavados a la cruz de madera. Entonces escuché las palabras de Pablo: con Cristo he sido juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que teníamos que morir con Cristo. No morimos físicamente en una cruz. Se trata de arrepentirnos y morir a nuestra propia voluntad. Tomar nuestra cruz significa una entrega total a Jesús. Todo cristiano está llamado a hacer un sacrificio vivo diariamente. Es cuando morimos en Cristo que las bendiciones de Jesús se liberan en nosotros. A través de nuestra propia muerte, la vida y el poder de Jesucristo fluye a través de nosotros. Este es realmente el significado de una vida consagrada. Pues por el bautismo fuimos sepultados juntamente con Él en la muerte, para que, así como Cristo fue resucitado de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Romanos 6:4. Aquí hay algunas escrituras que hablan de nuestra propia muerte en Cristo. Y llamó así a la gente, juntamente con sus discípulos, y les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Pues, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo entero y perder su vida? Porque ¿qué dará el hombre en rescate por su vida? Pues el que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
Marcos 8, 34 al 38. Porque si alguien estima que es algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Gálatas 6, 3. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Romanos 12, 1. Somos santificados, separados a través de la cruz. No solo nos hemos separado del mundo, sino hemos muerto al mundo. El mundo ya no nos atrae. Y de la misma manera, ya no anhelamos y corremos detrás de las cosas del mundo. Estamos muertos para el mundo y el mundo está muerto para nosotros. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien el mundo me ha sido crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Una visión de la cruz con fuego y viento. En el 2004, mientras oraba en la iglesia, miré la gran cruz de madera colgada en la pared. Al ver su apariencia, cambiaba. Vi el viento del Espíritu soplando poderosamente alrededor de la cruz. En el viento había fuego, como una bola de fuego en un incendio de arbustos. La visión nos ayuda a entender que el Espíritu Santo viene en poder para confirmar la predicación de la cruz. El Espíritu Santo aplica los beneficios de la cruz a nuestra vida. Convence a los pecadores por su pecado para que puedan ser salvos. El Espíritu Santo toma la sangre de Jesús y santifica al creyente. De hecho, toda provisión de la cruz se pone a disposición por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá poderosamente en la vida del creyente que conoce la cruz en su vida. Es a través de la predicación de la cruz que se manifiesta el viento y el fuego del Espíritu Santo. El viento simboliza el poder del Espíritu Santo y dispara su papel purificador y santificador. Solo a través de la cruz entramos en la vida y el poder y la purificación del Espíritu Santo. En la visión también vi creyentes en el centro de la cruz. Podía ver su amor y alegría en sus rostros. Podía sentir su amorosa comunión. Cuanto más se apropia la iglesia la muerte de la cruz, más sabremos lo que significa tener una comunión amorosa unos con otros. Es a través de la cruz que podemos conocer el amor de Dios en nuestros corazones y estar unidos en amor, el poder de la cruz. Así que el poder de Dios se manifiesta realmente a través de la predicación de la cruz. El Espíritu Santo viene a confirmar con señales y maravillas el mensaje de la cruz. En la cruz hubo un intercambio divino de muerte por la vida, una maldición por la bendición, una condena por la justificación, heridas por sanidad, debilidad por fortaleza, rechazo por aceptación, culpa por la rectitud, vergüenza por valentía, audacia. Cuanto más nos identifiquemos los cristianos con la cruz de Cristo, más experimentaremos el intercambio divino. Lo que es la carne conduce a la carne. Al crucificar los deseos y las obras de la carne, experimentaremos la vida resucitada de Jesucristo fluyendo a través de nosotros. Porque Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no sea hecha vana la cruz de Cristo, porque para los que se pierden el mensaje de la cruz es locura, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. Primera de Corintios 1, 17 y 18.
porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primero y también al griego. Romanos 1:16. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados. Isaías 53:5. Capítulo 5. La provisión de la cruz. Mucha gente no tiene la idea del por qué Jesús murió en la cruz. Pueden pensar de Él en términos del crucifijo que cuelga en la pared de su habitación. Saben lo obvio, que Jesús fue muerto en la cruz, pero prácticamente no tienen idea de por qué murió. Sin embargo, todo lo que necesitamos en la vida cristiana fue previsto en la cruz. Simplemente no puedes vivir una vida agradable al Señor sin la cruz. A continuación, se desglosan algunas de las bendiciones que Dios te otorga por medio de la muerte y su resurrección de Jesucristo. Llevó nuestro pecado para que pudiéramos ser justos. Ahora somos perdonados y limpiados de la mancha del pecado por la sangre de Jesús. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, a fin de que nosotros, habiendo muerto por los pecados, vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Primera de Pedro 2:24. Porque esto es mi sangre del pacto, la cual es derramada para el perdón de pecados para muchos. Mateo 26:28. Derramó su sangre para que pudiéramos ser considerados sin mancha, santos, puros y santificados ante Dios. Todo cristiano necesita saber que Jesús, por medio de su muerte en la cruz, le ha quitado la vergüenza y la culpa. Alabado sea Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, pero ya son santificados, pero ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6:11. Recibió nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados. Esta es la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Pues no hay distinción, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Como demostración de su justicia, Dios lo ha puesto a Él como expiación por la fe en su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados en la paciencia de Dios. Romanos 3:22-25. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, siendo ya justificados por su sangre, ¿cuánto más por medio de Él seremos salvos de la ira? Romanos 5:8-9. Jesucristo cumplió la ley al recibir en sí mismo el castigo de la ley, para que pudiéramos conocer la libertad del Espíritu Santo. Nunca volvamos a una religión de reglas. Jesús murió para hacernos libres. Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, y la quitó de en medio al clavarla en la cruz. Colosenses 2:14. Murió para que pudiéramos vivir. Cada vez que pecamos experimentamos una muerte en nuestro corazón, un corte de la alegría que debiéramos disfrutar en Cristo. Pero cuando nos arrepentimos,
experimentamos su vida fluyendo a través de nuestro corazón y mismo cuerpo. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los delitos. Colosenses 2:13. Y Jesús les dijo: de cierto les digo, que si no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. El Espíritu es el que da vida. La carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo les hablo son espíritu y son vida. Juan 6, 53, 54 y 63. Destruyó el poder de la muerte, dándonos vida resucitada. La cruz y la resurrección de Cristo nos da esperanza para el futuro. Los que mueran en Cristo resucitarán con un nuevo cuerpo. He aquí, les digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios, quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 15, 51 al 57. Tomó nuestras enfermedades para darnos sanidad. La cruz es curativa para cada individuo en la totalidad de su persona: cuerpo, alma, mente, emociones, finanzas y sus relaciones interpersonales. Toda bendición en la vida cristiana se deriva en última instancia de la cruz. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Primera de Pedro 2:24. Sobrellevó nuestras penas para que pudiéramos conocer su consuelo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, como herido de Dios y afligido. Isaías 53:4. La palabra dolores se utiliza no solo para el dolor físico, sino también el dolor mental. Dolores es la misma palabra hebrea utilizada para describir la angustia de los israelitas como esclavos de los egipcios. En la cruz Jesús proporcionó la sanidad de nuestro dolor emocional. Podemos ser sanados del dolor emocional, al igual que podemos ser sanados del dolor físico. Y le dijo el Señor: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus sufrimientos. Éxodo 3:7. En la cruz tomó nuestras enfermedades mentales, miedos, estrés, depresión, dolor y penas. Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos. Isaías 53:3.
En la cruz fue rechazado para que el Padre nos aceptara. Acercándose a él la piedra viva, que fue ciertamente rechazada por los hombres, pero delante de Dios es escogida y preciosa. También ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual, para ser un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Por esto contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sión la piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Primera de Pedro 2, del 4 al 6. En la cruz, Jesús tomó sobre sí nuestras heridas y rechazos, para que pudiéramos recibir la gracia y el poder de perdonar a los demás. Cuando llegaron al lugar que se llama de la calavera, lo crucificaron ahí, y a los malhechores, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Lucas 23, 33 y 34. En la cruz, Jesús fue abusado verbalmente, calumniado y falsamente acusado. Tenemos la gracia de ser más que vencedores cuando experimentamos tales cosas. Todos los que me ven se burlan de mí, estiran los labios y mueven la cabeza diciendo: en el Señor confió, que Él lo rescate, que lo libre, ya que de Él se agradó. Salmos 22, 7 y 8. Experimentó hostilidad para que nosotros fuéramos reconciliados a Dios. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo físico por medio de la muerte, para presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, por cuanto permanecen fundados y firmes en la fe, sin ser removidos de la esperanza del Evangelio que han oído, el cual ha sido predicado en toda la creación debajo del cielo. De este Evangelio yo, Pablo, llegué a ser ministro. Colosenses 1, 21 al 23. Ve el uno al otro. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas, para crear en sí de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Efesios 2, 13 al 16. Derrotó a Satanás para que caminemos en la victoria. También despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Por tanto, puesto que los hijos han participado de carne y sangre, de igual manera, Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el dominio sobre la muerte. Este es el diablo, y para librar a los que por el temor de la muerte estaban toda la vida condenados a esclavitud.
Hebreos 2, 14 y 15. Fue maldecido para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Gálatas 3, 13 y 14. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Efesios 1:3. Se hizo pobre para que pudiéramos volvernos ricos. Porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que, siendo rico, por amor de ustedes se hizo pobre, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. Segunda de Corintios 8:9. En la cruz Jesús nos abrió el camino para entrar audazmente ante el trono de Dios. El velo del templo fue desgarrado en dos y podemos entrar libremente por la sangre de Jesús. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Marcos 15, 37 y 38. Capítulo 6. El motivo del amor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento, y el segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mateo 22, 37 al 40. La consagración no se trata de legalismo, cosas que tenemos que hacer. Se trata de entregarnos al Señor por amor. De lo contrario, solo estamos en un viaje de culpabilidad. El Señor quiere que le obedezcamos porque lo amamos. Dios está buscando tu amor, tu corazón. Está deseando una relación amorosa e íntima con cada uno de nosotros. Lo único que nos separa de Dios y su gran amor es el pecado. Satanás lo sabe. Satanás quiere que pequemos para romper nuestra relación amorosa con el Señor. Entonces, la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y lo comió, y también dio a su marido que estaba con ella, y él comió, y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín en la brisa del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Él respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Le preguntó Dios: ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del que te mandé que no comieras? El hombre respondió: la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer: ¿por qué has hecho esto? La mujer dijo: la serpiente me engañó y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la serpiente: porque hiciste esto, serás maldita entre todos los animales domésticos y entre todos los animales del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás polvo todos los días de tu vida.
Génesis 3 del 6 al 14. El tentador. Satanás se llama el tentador. Tienta a la gente a tener una relación tibia con Dios. Satanás tienta a la gente a dormir por la mañana para que no venga a la iglesia. Tienta a la gente a sentarse frente a la televisión en lugar de ir a la reunión de oración. No es que solo quiera que duermas más o que vas a la televisión. Este es solo el medio para un fin. Su meta es descomprometer o incluso destruir nuestro celo y amor por el Señor. Por esta razón, como yo tampoco pude soportarlo más, le envié para informarme de la fe de ustedes. No sea que los haya tentado el tentador y que nuestro gran esfuerzo haya sido en vano. Primera de Tesalonicenses 3:5. Satanás siempre está tratando de hacernos comprometer nuestro celo y pasión por el Señor. Pablo nos alienta a estar siempre en llamas por el Señor. El amor sea sin fingimiento, aborreciendo lo malo y adhiriéndose a lo bueno, amándose los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros, no siendo perezosos en lo que requiere diligencia, siendo ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Romanos 12, 9 al 11. El costo del pecado. Dios nos ama tanto y quiere esta intimidad con nosotros que nos dio a su unigénito Hijo. La única manera de lidiar con nuestro pecado era que fuera lavado con la sangre de su Hijo Jesucristo. El precio de nuestro pecado, el precio de una relación restaurada con Dios es tan alto. El precio de restaurar una relación amorosa es la vida de Jesucristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3, 14 al 16. El pecado entristece al Espíritu Santo. El pecado no solo es hacer lo incorrecto. Si eso fuera todo lo que es pecado, sería como romper el límite de velocidad y ser atrapado por un radar de tráfico. La cámara transmite el mensaje a un ordenador y el ordenador envía un aviso de infracción. La ley ha sido violada y hay una multa como consecuencia. Pero el pecado es personal, ofende y aflige personalmente al Señor. Se trata de obedecer a Dios porque lo amamos. No queremos afligir a su Espíritu Santo. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Efesios 4, 30 al 32. El motivo del amor. Ser religioso y legalista van de la mano. ¿Alguna vez has visto a alguien que fuera religioso y no legalista? En el tiempo del profeta Isaías, el pueblo ayunó religiosamente, pero fallaron en amar a los pobres. En el tiempo de Jesús, los escribas y fariseos guardaron religiosamente el día de reposo y diezmaron sus hierbas, pero mataron al Hijo de Dios. ¿Es este el ayuno que yo escogí? ¿Solo un día en que el hombre se aflija a sí mismo?
¿Acaso el doblegar la cabeza como junco y el acostarse sobre cilicio y ceniza es lo que llaman ayuno y día agradable para el Señor? ¿No consiste más bien el ayuno que yo escogí en desatar las ligaduras de impiedad, en soltar las ataduras del yugo, en dejar libres a los quebrantados y en romper todo yugo? No consiste en compartir tu pan con el hambriento y en llevar a tu casa a los pobres sin hogar. No consiste en cubrir a tu prójimo cuando lo veas desnudo y en no esconderte de quien es tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como el alba y tu recuperación brotará con rapidez. Tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor irá a tu retaguardia. Isaías 58, del 5 al 8. La religión sin amor nunca será aceptable para Dios. El Señor está buscando a un pueblo que le obedezca porque lo ama. Sumisión amorosa. Cuanto mayor sea nuestro amor por el Señor, mayor será nuestra sumisión a Él. Cuanto mayor sea nuestro amor a Dios, mayor será nuestra pasión por la santidad. Cuanto más amemos al Señor, más nos rendiremos a Él, más pondremos nuestro enfoque en Él. Observa cómo Jesús pone énfasis en la obediencia a sus mandamientos en el contexto de una relación amorosa con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si me aman, guardarán mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes lo conocen, porque permanece con ustedes y está en ustedes. No los dejaré huérfanos, volveré a ustedes. Todavía un poquito y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes conocerán que yo soy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes. El que tiene mis mandamientos y los guarda, Él es quien me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. Juan 14, del 15 al 21. Capítulo 7. Los tres testigos. Este es Jesucristo, el que vino por agua y sangre, no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan en uno. Primera de Juan 5, del 5 al 8. El Espíritu, el aceite de la consagración. En el Antiguo Testamento, el aceite de unción se utilizaba para consagrar a alguien o algo al Señor. Así que vemos que los reyes y sacerdotes fueron ungidos con aceite. Así también el tabernáculo y sus utensilios. Una vez que la persona o utensilio fue ungida, fue así apartada por Dios. De todos modos, no estaba en profanarse a sí mismo. Unción sobre el sacerdote. El que de entre sus hermanos sea sumo sacerdote, sobre cuya cabeza se haya derramado el aceite de la unción y haya sido investido para llevar las vestiduras, no dejará suelto el cabello de su cabeza, ni rasgará sus vestiduras, ni entrará donde haya algún difunto, ni por su padre ni por su madre se contaminará. No saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque sobre él está la consagración de aceite de la unción de su Dios, yo el Señor. Levítico 21, 10 al 12. Luego derramó parte del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Levítico 8, 12.
la unción sobre el tabernáculo y sus muebles. Luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Así lo consagrarás junto con todos sus utensilios, y serás santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios. Así consagrarás el altar, y el altar será santísimo. Asimismo, ungirás la fuente y su base, y la consagrarás. Después harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, lo ungirás y lo consagrarás para que me sirva como sacerdote. Luego harás que sus hijos se acerquen, los vestirás con las vestiduras y los ungirás como ungiste a su padre. Así me servirán como sacerdotes. Su unción les servirá para un sacerdocio perpetuo a través de sus generaciones. Éxodo 40, del 9 al 15. La unción sobre el creyente. Es el aceite de unción del Espíritu Santo quien nos aparta para Dios. Con la unción estamos renovados. Tenemos un nuevo deseo de servir al Señor y de consagrarnos a Él. Teniendo la unción del Espíritu Santo, debemos entregarnos plenamente al Señor. El Espíritu Santo renueva nuestro amor por Jesús, que es la base para servirle. Todo cristiano debe conocer la unción. Y en cuanto a ustedes, la unción que han recibido de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que alguien les enseñe, pero como la misma unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no falsa, así como les enseñó, permanezcan en Él. Primera de Juan 2:27. Purificado por la sangre. No solo se utilizó el aceite para consagrar algo, pero muy a menudo también se utilizó la sangre. Así que cuando Aarón y sus hijos fueron apartados para el ministerio sacerdotal, fueron consagrados con la sangre del altar y también con el aceite santo. Luego Moisés tomó parte del aceite de la unción y la sangre que estaba sobre el altar y roció a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Así consagró a Aarón y sus vestiduras, y con él a sus hijos y sus vestiduras. Levítico 8:30. En el Nuevo Testamento todos los creyentes son sacerdotes de Dios. Todo creyente debe de ser marcado con la sangre de Jesús y con el aceite del Espíritu Santo. Es la sangre de Jesús la que nos purifica y limpia de pecado. Sin la sangre seríamos vasos sucios, pero la sangre de Jesús purifica nuestra conciencia ante Dios. El Espíritu Santo es entonces derramado sobre nosotros como vasos limpios, dándonos una pasión y poder para amar y servir al Señor. En el Antiguo Testamento, cuando algo debía dedicarse para su uso en el templo, primeramente se le aplica la sangre. El altar del tabernáculo fue dedicado al servicio con sangre. Moisés lo degolló, tomó parte de la sangre, la puso con su dedo sobre los cuernos del altar en derredor y purificó el altar. Derramó el resto de la sangre al pie del altar y lo santificó para hacer expiación por él. Levítico 8:15. Intrínseco a ser consagrado a Dios es el ser santificado. Estamos llamados a caminar ante Dios en rectitud. Si queremos dedicarnos al Señor, también debemos purificarnos del pecado. Ningún pecador puede purificarse a sí mismo para Dios. Solo a través de nuestro arrepentimiento del pecado y de tener nuestros pecados lavados con la sangre de Jesús, podemos estar puros ante Dios. Solo
Por medio de la sangre de Cristo se puede servir al Señor y ser consagrado a Él. Tanto nuestra conversión como nuestra santificación continua ocurre por la fe. Creemos que el poder de la sangre de Cristo es eficaz para nosotros. Ninguna cantidad de buenas obras, penitencia, ayuno, oraciones o cualquier otra cosa religiosa puede hacernos aceptables para Dios o purificarnos para su uso. La fe en el poder purificador de la sangre de Jesús es el único camino. Porque si la sangre de machos cabríos o de toros y la ceniza de la vaquilla rociada sobre los impuros santifican para la purificación del cuerpo, cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para servir al Dios vivo. Hebreos 9, 13, 14. Es tan importante para todos nosotros no solo conocer el aceite de unción del Espíritu Santo, sino también la purificación de la sangre. Con demasiada frecuencia, la Iglesia está obligada a disciplinar a las personas que tienen un ministerio ungido, pero que viven en pecado. Jesús derramó su sangre como una sustitución por nosotros. Eso significa que no pertenecemos a nosotros mismos, sino a Él. Nos ha obtenido, nos ha comprado, nos ha redimido con su propia vida representada por su sangre. Ahora le pertenecemos. Nuestra respuesta debe de ser una dedicación total a Él. Tengan cuidado por ustedes mismos y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo les ha puesto como obispos, para pastorear la iglesia del Señor, la cual adquirió para sí mediante su propia sangre. Hebreos 20, 28. Lavado de agua. La iglesia es santificada y limpiada a través del lavado de la palabra de Dios. La palabra de Dios lava nuestras mentes, no nuestra ropa. La palabra lava nuestras mentes de las filosofías mundanas y demoníacas que contaminan, manchan e influyen a la mente y a su pensamiento. Todo nuestro pensamiento debe de estar sujeto a la palabra de Dios, o de lo contrario, no somos santificados ante Dios. Todo esto está simbolizado en la forma en que los sacerdotes tenían que lavarse en el lavamanos de bronce con agua, antes de que pudieran ofrecer sacrificios a Dios. Así que, también antes de que podamos ofrecer sacrificios espirituales correctos a Dios, debemos tener la mente de Cristo. Nuestras mentes deben de ser lavadas, limpiadas y purificadas en el agua de la palabra de Dios. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destruimos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia una vez que la obediencia de ustedes sea completa. 2 Corintios 10 del 3 al 6. Esposos, amen a sus esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua con la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falta. Efesios 5, 25 al 27. Harás que Aarón y sus hijos
se acerquen a la entrada del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Éxodo 29:4. También harás una fuente de bronce para lavarse, con su base también de bronce. La pondrás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua. Aarón y sus hijos se lavarán en ella las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Cuando se acerquen al altar para servir y presentar la ofrenda quemada al Señor, también se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Esto será un estatuto perpetuo, tanto para él como para los descendientes, a través de sus generaciones. Éxodo 30, del 18 al 21. La limpieza del leproso. Al séptimo día afeitará de nuevo todo su pelo, su cabeza, su barba y sus cejas, es decir, todo su pelo. Luego lavará su ropa y lavará su cuerpo con agua y quedará purificado. Levítico 14:9. Toda nuestra vida debe llegar a someterse a la palabra de Dios. De lo contrario, no estamos limpios. La gente dice que sus corazones y su vida son puras, que están bien con Dios. Sin embargo, la santificación solo ocurre cuando nos sometemos a la autoridad de la palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. La bendición de Dios solo viene sobre nosotros al escuchar y obedecer la palabra. Y Él dijo, más bien, bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas 11:28. La palabra de Dios tiene poder que obra dentro del creyente que humildemente la recibe. La palabra tiene poder para consagrar, purificar y cambiar completamente nuestra vida si nos sometemos a ella. Por esta razón nosotros también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de parte nuestra, la aceptaron, no como palabra de hombres, sino como lo que es de veras, la palabra de Dios, quien obra en ustedes los que creen. Primera de Tesalonicenses 2:13. La Biblia describe el poder de la palabra en nuestra vida, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Pues han nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que les ha sido anunciada. Primera de Pedro 1:23 al 25. Un sacerdocio santo. Las Escrituras dicen que todos somos sacerdotes ante Dios. Cada uno de nosotros estamos llamados a ofrecer oraciones de intercesión y adoración ante nuestro Dios poderoso. Como tal, debemos ser un santo sacerdocio para el Señor. Somos consagrados a Él a través del Espíritu Santo, el agua de la palabra y la sangre del Cordero. Y Moisés lo degolló. Luego tomó parte de su sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Levítico 8:23. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable.
Ustedes en el tiempo pasado no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. No habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Amados, yo los exhorto como a peregrinos y expatriados, que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra la vida. Tengan una conducta ejemplar entre los gentiles, para que, en lo que ellos los calumnian como a malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Primera de Pedro 2, del 9 al 12.